tardes a todos. Le agradezco tanto a José como a la Universidad Popular que me ha invitado a venir a disfrutar de la exposición. Porque no es habitual, dentro de, por lo menos lo que yo conozco en España, no es habitual un grupo de trabajo así, una gente tan interesada, una forma de investigación como la que estáis haciendo. La verdad que es sorprendente. Bueno, pues como decía José, pues circunstancias que uno nunca sabe, pues me tocó meterme dentro de este mundo de la cestería, porque yo soy de Madrid y allí pues no tengo ninguna tradición familiar de cesteros ni de nada. Me fui a vivir a Galicia muy joven y entonces allí, por casualidades, empecé a entrar en contacto con cesteros viejos y tal, me empezaron a enseñar y sin yo darme cuenta, pues me fui metiendo en este mundo, ya son 25 o 26 años o más, investigando, recogiendo, enseñando cestería. Lo hemos titulado Cestería Popular, a la charla que vamos a hacer, Cestería Popular Española, porque quería distinguir empezar por distinguir un poco lo que es cestería popular de la que es cestería más profesional, más de escuela y demás, ¿no? Cestería popular solemos llamar cestería que ha hecho la gente normalmente para su uso o para el uso de la comunidad más cercana, para una cestería muy cercana en la cual no era tan importante o probablemente no influía mucho la cuestión económica, es decir, no se hacían cestos o piezas para vender, por lo menos primordialmente, ¿no? Sino más bien para uso directo. Bien, esto es lo que llamamos cestería popular, que la podía hacer cualquier campesino, cualquier pescador. En la mayoría de los pueblos de España ha habido estas figuras, ha habido esta gente que ha sabido hacerlo hasta hace una generación o 2 generaciones, ¿no? Por otro lado está otra cestería, que es una cestería más profesional, más de escuela, más de taller, que normalmente está en ciudades más grandes o en capitales, y que ya era gente especializada y que fabricaba cestos u otros objetos normalmente ya para la venta. Entonces hay que marcar diferencia, porque claro, una cestería, la de las ciudades, esta que os digo más profesional, tiene unos cánones de trabajo, una mentalidad completamente diferente de la cestería popular, ¿vale? En la cual, entre otras cosas, el tiempo no ha contado a la hora de ejecutar cosas, a la hora de hacer cosas. Lo importante era hacerlo bien y que respondiera a la necesidad que se tenía. Mientras que la cestería más profesional pues siempre ha estado más influida por la cuestión. Lo que voy a hacer entonces es, como os decía, durante estos años, pues aparte de dedicarme a aprender cestería y a enseñar, que es lo que me ha dado de vivir, pues he ido investigando, primero en Galicia, que era donde vivía, en las zonas más rurales, pues lo que se venía haciendo, lo que la gente todavía hacía para su uso, generalmente gente muy mayor, ¿no? Estuve investigando allí, recogiendo cosas durante bastantes años, grabando, aprendiendo, y fruto de ello fue publicar un libro que veréis ahí, que se llama Cestería de los Pueblos de Galicia, en la que, dada la escasa bibliografía que hay en todos estos aspectos de la cestería, pues me parecía interesante por lo menos resumir en ella los aspectos más importantes de la cestería popular. Lo que me pareció, dentro de mi investigación, que era como más necesario mantener, conservar. Entonces, eso fue el fruto de ese libro, y que por suerte, y pese a muchas dificultades, conseguimos publicar en el 2005, que va acompañado de un DVD en el cual se pueden ver pues, procesos artesanos de cesteros, campesinos, como decía antes, ejecutando sus piezas, haciendo sus piezas, que conseguimos ir con unas cámaras, estar allí en su lugar, no traerlos a un estudio ni nada de eso, no, ir al sitio donde ellos trabajaban y recoger lo que estaban haciendo. ¿Veis? Entonces ahí hay 7 reportajes. Es verdad que todas estas cosas se aprenden sobre la marcha, a lo mejor en este momento lo haría de otra manera, pero bueno, creo que ahí están bien recogidas las cosas que se trataba de recoger en ese momento. Y ahora lo que os voy a presentar, si la tecnología maravillosa no nos falla, que no sé cómo se enciende esta pantalla, es con un pase de fotografías iros presentando muy por encima, indudablemente, en la cestería popular en España en base, básicamente, a los distintos materiales que se han tenido entre años. Lo que vamos a hablar aquí, que es cestería popular, también es fruto de hace un par de años, el Museo Nacional de Cestería de Holanda, que es museo y es escuela, pues bueno, se enteró un poco de la labor que llevaba haciendo sobre cestería popular en España y me invitó a que montara una exposición sobre cestería popular española
que la organizara con las piezas que tengo recogidas, o algunas de las piezas que tengo recogidas durante estos años, y inaugurarla en el museo en el 2013 fue. Y lo inauguramos allí. Entonces, entre otras cosas, pues lo que hice fue juntar todas esas piezas para hacer una presentación más o menos general de la cestería popular, escribir ese pequeño libro como introducción a él, a la exposición, y después esta conferencia también va mucho dirigido hacia lo que esa exposición quiere presentar, ¿vale? Y una de las cosas más importantes es también, aparte de aclarar lo que es el concepto de cestería popular, que he dicho antes, también otra cosa, que es la propia palabra cestería, ¿no? Porque con cestería parece que muchas veces se entiende que es solo fabricación de cestos, y eso no es verdad. Por cestería se alude a fabricación de muchísimas cosas, que no son siempre cestos, pero que no tenemos otra palabra, por lo menos una palabra popular, porque se puede decir fabricación de cosas con fibras vegetales, pero esto es una cosa ya como mucho más académica. Pero normalmente la gente llama cestería. Como no tenemos una palabra suplente, pues digo cestería, decimos cestería, pero cuando hablamos de eso queremos hablar del empleo de fibras vegetales y técnicas cesteras para hacer infinidad de cosas. Esto se ha hecho en todas partes de la península, desde luego, tradicionalmente también, y de la misma manera que alguien hacía un cesto, podía hacer una valla, o podía hacer un tejado, o podía hacer una capa, o podía hacer unas españolas. Que emplea técnicas semejantes, materiales semejantes. En ocasiones, hay verdad, que tienen nombres diferentes, y por ejemplo, pues alguien que haga nasas, nadie le llamaría cestero, decía nansero, nanseiro, o lo que sea. Pero claro, si nos ponemos a particularizar tanto, no vamos a salir de la cuestión. Entonces vamos a decir cestería en general y vamos a pensar que estamos hablando de fabricación de objetos, construcciones y demás con fibras vegetales. La exposición esta que os comentaba, que conté, ahora está en Polonia, para recorrer todos los museos de por allá, y sin preguntarme a mí nada, cogieron una fotografía de las que yo les mandé y hicieron este cartel para anunciarla, ¿no? Entonces ahora, estando aquí con el esparto y con demás, pues me ha parecido interesante poner esto para iniciarlo y además de alguna manera rendir un homenaje a una de mis maestras dentro del mundo del esparto, que fue Reinalda Patiño, que ya desgraciadamente falleció, pero tanto ella como su marido, Gabriel Valle, que vivían en Granátula de Calatrava, Ciudad Real, pues fueron los que me introdujeron a mí en el mundo del esparto y por lo que tuve unas experiencias pues, muy agradables y muy interesantes. Entonces esto es un poco también un homenaje a ellos que tan desinteresadamente y tan cariñosamente me enseñaron muchísimo. Bueno, es increíble esto. Bueno, ¿qué pasa más? ¿Quieres que cambiemos el ordenador? Dejamos así. Bueno, empezamos. Por la cuestión de decir que cestería, tal y como estamos diciendo, no son solo cestos, ¿no? Entonces quería presentaros un ejemplo muy claro de algo que podemos llamar cestería, pero que no es un cesto, o que por lo menos no es un cesto tan habitual, ¿no? Estos son unos hórreos, cabeceiros llaman también, hechos en varas, puede ser libre, pero puede ser avellano, puede ser chopo, puede ser cantidad de varas, porque la gente siempre, como sabéis, ha echado mano de aquello que tenía más cerca, ¿no? De los materiales que más cerca tenía. Bueno, pues esto es la transformación de un cesto, o el concepto de cesto, es decir, un sitio donde se guardan, se almacenan cosas, pero al cual se le pone un tejado de paja porque así no sirve de almacén. Es decir, una construcción a medio camino entre una construcción casi como de, diríamos, vivienda o de uso y un cesto, ¿vale? Esto era muy habitual, o antes eran muy habituales en Galicia, especialmente, son los más primitivos, porque luego dieron paso a esos que a lo mejor habéis conocido o conoceréis algunos, que son los típicos hórreos gallegos, que están hechos en piedra o están hechos en madera, los tejados ya son de teja o de losa, pero los primitivos, los más antiguos, que todavía se encuentran en algunas zonas de Galicia, eran estos, ¿vale? Que ya os digo, estaban hechos con varas y con un tejado de paja, como si se tratara de un tejado de una pareja o lo que sea. Ahora, un par de ejemplos de situar, como os decía antes, también la cestería dentro del contexto en que se ha movido, es decir, la gente del campo haciendo los productos que necesitaba, no teniendo un taller especializado para ello, sino que cualquier rincón de la casa, cualquier sitio, un alpendre o tal, era el lugar donde se trabajaba. Este caso también es en Galicia, y ya veis, el cestero trabajando en el mismo lugar donde tiene los conejos o tiene el maíz secando, ¿no?
ahí se cobijan, ahí se meten y en ese sitio trabajan o en la cocina además. No hay talleres especializados, cualquier sitio o algún sitio concreto de la casa es el que sirve. Pues nos voy a dar la lata esto. Lo mismo, por cambiarlo ya que estamos hablando de España, para que veáis que de la misma manera que se hacía eso en Galicia, se hacía esto en La Mancha o en Andalucía. El patio de la casa y el señor trabajando mientras la señora estaba haciéndonos las migas para comer. Esto no está preparado, ¿eh? No es que yo dijera, tú haces esto y tú haz las migas que voy a sacar una foto. No, no. Esto era bastante habitual. Y el tiempo que yo estuve allí con ellos conviviendo era la forma en que no todos los días cocinaban migas, pero los días que se hacían así. Esto es muy interesante ver cómo una actividad no entorpece otra, es decir, cómo se mezclan las actividades, cómo hacer un cesto está relacionadísimo con la comida o con una canción o con un cuento que cuenta un paisano que hay por ahí. Y esto es muy importante, no aislar, no compartimentar, sino comprender esta actividad dentro de un contexto de cosas, ¿no? De una forma de vida. Venta. Cuando en algunas ocasiones se ha hecho venta, por el norte que yo lo he conocido y he trabajado, siempre ha sido venta de pequeña producción, es decir, el señor que hacía cestos, normalmente para el uso de la casa o para el uso de los vecinos, pero que cuando tenía un excedente de producción, unos poquitos cestos más, pues se iba a la feria del lugar y los vendía. Esto no era un hábito, no era una cosa que hiciera costumbre, sino que bueno, en una temporada, en invierno, en primavera, pues llevaba y los 4 cestos que le sobraban los vendía. Pero ya veis que son producciones minoritarias y sencillamente para pasar casi el día de la feria por el mercado. Y bueno, una vez que hemos puesto el contexto de que nos vamos a mover, cómo se trabaja, de qué manera, cómo incluso se llega a vender, voy a ir haciendo un pase por los distintos materiales, porque como hemos dicho que íbamos a hablar de cestería en toda España, pues hay una característica de este país, y es que es la diversidad. La diversidad, ya no solo en lenguajes o en lenguas, sino incluso en climas, en plantas, en un montón de cosas. Y esto, sobre todo la vegetación que tanta influencia tiene sobre la cestería, al tener un país en que tenemos desde las sierras de la cornisa cantábrica, que son frías y verdes, hasta Almería, que es un desierto, todo eso ha producido que la cestería sea enormemente rica, con un montón de materiales y lo que quiere decir un montón de técnicas, ¿no? Entonces, para hacer una pequeña selección, o para seguir un pequeño argumento, voy a ir por materiales. Voy a ir estudiando cada uno de los materiales más habituales trabajados en España y desgranando un poquillo qué es y qué piezas o de qué manera se trabaja. Esto que veis aquí es mimbre. El mimbre está cosechado, esto es en Cuenca, alguno habréis estado por allí, por la zona de Priego y por allí. Y bueno, normalmente que allí cosechan es para la venta, pero también se ha fabricado allí. He puesto la fotografía de mimbre, pero quiero que penséis que ahora los objetos que vamos a ver, no todos están hechos con mimbre, están hechos con varas en general. Con varas quiere decir que puede ser mimbre, pero puede ser avellano, pero puede ser retama o puede ser sauce bravo, es decir, aquello que la gente tenía alrededor. ¿Vale? Bien, pues aquí veis. Para empezar, un texto normal y corriente de una zona de Galicia, que es la zona de Lugo, pero como esto hay infinidad, no podemos hacer un pase de muestrario de fotos de cestos de toda España, porque es que nos volveríamos locos, tendríamos que tener las 2 horas solo para eso, la hora solo para eso. Pero bueno, quería que veáis un ejemplo, cesto, ¿no? Pero ahora otra cosa que no es un cesto, y que está hecho también con varas, y que está hecho para uso habitual. Esto es un zarzo. Un zarzo es una pieza que se hacía en Avellano, por la zona de Asturias, y en la cual se empleaba normalmente para secar los quesos. Bueno, ya sabéis que cuando un queso se hace, va a estar escurriendo suero. Bien, pues allí, en una zona de Asturias, se hacía esta pieza. Una pieza muy curiosa, muy sencilla, pero muy bonita a la vez, y que, ya os adelanto, curiosamente, cuando ha salido a Europa, es decir, esta pieza se ha empezado a conocer en otros países de Europa, ha empezado a proliferar las diferentes variaciones sobre el zarzo, a hacerse verdaderas cosas extrañísimas, hasta sillas, con la forma de zarzo, ¿no? Incluso escribir una señora alemana un libro solamente especializado en el zarzo. Curioso cómo estas cosas son el germen de muchas otras más en el momento que se dan a conocer, ¿no? Bueno, aquí tenéis un zarzo, pero también una nasa de pescadores, estas de Formentera, me da igual, en general todo el Mediterráneo se han hecho. Es decir,
se utiliza el mismo material, pero con otras técnicas y otros usos. No es un cesto, es una nasa. ¿De acuerdo? Esta está hecha con sabina en particular. ¿Por qué? Porque en Formentera no hay mimbre. En Formentera no hay otras cosas y lo que más se ha apropiado para hacer este tipo de piezas es la sabina, que es muy dura. Esta cesta se llama Molner, es decir, una cesta que es para pescar morenas. Las morenas tienen unos dientes bastante potentes, y entonces si le pones un juquito va a devorar la nasa. Tienen que ponerlas de sabina, ¿de acuerdo? Esto está hecho por pescadores, ¿eh? Vuelvo a decir, aquí no hay un cestero profesional ni nada. Un pescador, el mismo que pesca las morenas, es el mismo que hace la nasa. Esto. Vemos también como dentro de la cestería popular no tenemos que pensar que es solamente cestería bruta o cestería más o menos vasta. No, no, hay cestería muy refinada. Por ejemplo, estas cantimploras o las que hemos visto aquí hechas con esparto, ¿vale? La concepción y la forma de hacerse es igual. Estas están hechas con mimbre, con tireta de mimbre, las de aquí están hechas con esparto, rellenas de pez, es decir, igual que aquí no contienen un vidrio ni cerámica interior, no, no, esto se hace tan estanco que solamente cuando con la pez no va a perder el líquido. Pues estas cantimploras que veis eran muy tradicionales en Castilla y en León. Pero los leoneses se enfadan mucho si dicen que son castellanos. En Castilla y León eran muy tradicionales, estas particulares son de León. Y las hacían los pastores. A mí el señor que me enseñó a hacerlas aprendió a su vez de un pastor y no estaban a la venta, nunca estuvieron a la venta. Él sí, pero porque ya ha entrado a otro círculo, es un señor muy mayor y las hace para vender. Pero nunca se hacían para propio uso. Vamos otra vez. Estábamos viendo cómo de la misma manera que se podían hacer piezas más o menos brutas o vastas, o se podían hacer piezas más finas, dentro de la cestería también popular, o como ya saltándonos el hecho de las piezas pequeñas o de cestos, pasamos a otras cosas como son construcciones. En este caso, veis, esto es también muy tradicional en todo el norte de la península, son paredes de alguna manera que se hacían con vallas, con varas de avellano, de castaño, y se empleaban sobre todo, se hacían sobre todo porque eran, no me acuerdo cómo le llamáis aquí, pero allí los desvanes, ¿no? Donde muchas veces se guardaba paja, se guardaban cosas que necesitaban estar aireadas. Entonces este tipo de pared permitía que estuviera aireado y que lo que hubiera dentro se conservara más o menos seco. Bueno, pues una construcción muy tradicional, hecha de la misma manera que se podría hacer un cesto. Pasamos a otro material, o a otra forma de fabricar. Hemos visto las varas, el mimbre. Ahora vamos a hablar de las láminas de madera, es decir, de castaño, de construcciones, cestos que se hacen rajando la madera. Es decir, no con las varas, sino con troncos de árboles, normalmente castaños, abedules, que se rajan, se sacan unas láminas y con esas láminas es con las que se construyen los cestos o lo demás, ¿no? Aquí veis esta foto, es un señor, esto es en la provincia de Salamanca, donde está la mayor producción ahora mismo de cestería de láminas de castaño, que es en la zona de Valles de Montemayor y Montemayor del Río, Salamanca, Cáceres. Bueno, pues es uno de los cesteros que quedan, y ya veis en invierno cómo está yendo al campo que tiene él, una zona del bosque donde cultiva y cuida sus castaños, los cuida casi como si fuera una plantación de mimbre, es decir, va todos los días, ve aquellos castaños que tiene que dejar, que no, y cuando cumplen los 6-7 años, los corta. Pero como están retoñando constantemente, el año siguiente tendrá otros. O sea, cuida aquella plantación de castaños no para producir castaño, sino para producir varas para su trabajo de cestero, ¿no? Este es el momento en que está recogiéndolo. Muy brevemente, solamente voy a decir el proceso que lleva. Una vez que se ha recogido ese material y se ha trasladado al taller, se cuece, las varas se cuecen en hornos o en agua y diferentes procesos, se raja, primero a mano, hay que rajar a mano, hay alguna máquina inventada pero no es muy buena, se raja a mano, lo cual es ya un trabajo bastante fuerte. Y una vez que se ha rajado a mano, esas lonchas que van saliendo, bastas, se pasan a esto que se llama un burro o caballete, porque tiene muchos nombres, y con una cuchilla de 2 mangos, es decir, se va raspando esas láminas hasta que quedan del grosor y del tamaño que el señor del costero quiere. ¿De acuerdo? Ahora sí hay una máquina que hace este proceso, pero muchos cesteros siguen haciéndolo a mano, ¿vale? Una vez que hemos tenido las láminas, desfigurados, se empieza a producir o a hacer los cestos, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, señor del norte también, diferentes tipos de cestos, pues desde unas nasas, estas que veis aquí a la derecha, para el río, hasta unos cestos para las uvas o las patatas, o hasta un cesto que tiene en las manos, que probablemente sería para trafegar cualquier cosa.
Esto es un tipo de producción, pero ya os digo, claro, a partir de las láminas de castaño se puede producir muchísimas cosas. Hay que tener en cuenta que este tipo de cestería, es cierto, es donde más extendidos está por todo el norte de la península, la cornisa cantábrica, ya os digo, y luego en determinadas sierras, como estas sierras de Béjar y de norte de Cáceres, pero son puntos ya muy determinados. Digamos, la gran extensión de producción, por lo menos popular, de que la gente lo hacía, es en todo el norte de la península. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de otra pieza hecha con las mismas técnicas, con los mismos materiales, pero con otro uso. Esto es una nasa para pescar anguilas. Esta es del río Miño y antes pues, se utilizaba mucho cuando no había presas en el río Miño y había muchísimas anguilas y demás, la gente hacía esto. Nunca se hicieron tampoco para vender, siempre las hacían los propios pescadores para su uso cotidiano. Curioso cómo estas formas de las anguilas y estas nasas de las anguilas que veis aquí, que esta nasa está hecha 10 años o así, cuando uno se pone a investigar, descubres que prácticamente por todo el mundo las nasas para pescar anguilas tienen formas muy semejantes y están construidas igual. Puede variar el material, indudablemente, porque esta está hecha con castaño de avellano y en Indonesia probablemente no van a tener castaño. Pero las nasas que están hechas para anguilas conservan esta forma que hasta parece de alguna manera muy sinuosa. Entonces también habría que estudiar, sería muy interesante estudiar la idea del objetivo y la forma, ¿no?, de las cosas a veces. Pero bueno, no hay tiempo para tanto. Este es otro tipo de producción, ya más fina incluso, ya veis, son unas jarras, como antes estábamos hablando con las cantimploras, que estaban hechas de mimbre, o de esparto en este caso. Estas están hechas con castaño y con mimbre también, ¿vale? Son unas jarras que se empleaban tanto para uso del vino en casa como medida, es decir, que había diferentes medidas. En Galicia, que es de donde provienen estas, no se medía por litros, sino por olas que tomaban allí, cada una tenía 24 litros, en fin, pero esas jarras que se hacían, el principal objetivo era medir litros, y después pues hacer algunas pequeñas para la casa. Va lo mismo, no llevan dentro cristal, no llevan cerámica, están impermeabilizadas con pez, nada más. Estas son de unas zonas muy concretas de Galicia y desgraciadamente ahora mismo no las hacen nadie. Una pequeña variante dentro de la cestería de láminas, y que lo he incluido aquí, es la cestería de cortezas. Es decir, se trabaja semejante a la lámina de madera, pero en vez de ser la madera así, lo que se trabaja es con la corteza del árbol, de árboles jóvenes, indudablemente. Es decir, en este caso son castaños. Este señor que habéis visto antes, cuando ha ido a abrir la madera, la cáscara, la corteza del castaño, se ha desprendido. Bien, pues eso se cortan láminas, en este caso se cortan láminas, se moja y se hacen cestos. Es verdad que son mucho más débiles que los de láminas de madera, son más débiles, pero también se han usado mucho. Y si nos vamos al norte de Europa, muchísimo más, con la corteza de abedul y tal. Pero lo curioso es encontrar todavía en España reminiscencias de esa cestería de cortezas, que también por el Pirineo lo hay, que lo comentábamos antes, con el abedul, piezas hechas con corteza de abedul para beber. En fin, que la cestería de cortezas probablemente en España sea una de las que más se ha perdido por falta de uso y porque tal, pero que en su momento también estuvo localizada. Y esta en particular, pues ya lo veis, es como corteza de castaño. Pasamos ahora a otro material. Yo no os he dicho antes, si hay algo que surja sobre la marcha, alguna foto, algo que os interesa apuntar o comentar algo, me lo decís, no esperéis hasta el final. Me gustaría que al final, pues quien quisiera decir algo o comentarlo, lo hiciéramos, pero si por sobre la marcha surge una cosa, adelante, porque luego se nos olvide. Bueno, cestería de paja, es otro de los materiales más empleados, sobre todo de mitad norte, Castilla, el norte de la cornisa cantábrica también bastante, Pirineos incluso, y la que más se ha empleado normalmente ha sido la cestería de paja, la paja de centeno, es la más larga, la más dura, y por lo tanto la que mejor se prestaba a hacer trabajos manuales de español. Es una cestería muy desaparecida ya prácticamente, entre otras cosas, primero porque es muy lenta de fabricación, y en segundo lugar pues porque ahora no hay paja. O sea, hay paja, pero pasan las cosechadoras, la dejan en una paca toda rota y no sirve para trabajar. Porque normalmente la paja que se necesita tiene que ser paja segada a mano, entera, y que después, depende de a qué función vaya a tener o qué técnica se vaya a emplear, o se emplea toda entera ella, o se corta entre nudos, en fin, ahí hay muchos procesos, ¿no? Pero siempre se necesita paja entera. Y buena, porque yo os cuento una anécdota, es que cuando he vivido muchos años en Galicia,
y allí por la forma todavía rural, todavía hay gente que cosecha centeno y puedes conseguir una paja relativamente buena. Y cuando me vine a Castilla, que ahora mismo en Segovia, dije, joder, aquí no voy a tener problema de paja, porque claro, es que son campos y campos y campos y campos de paja. Bueno, pues el primer año fui a coger, le pregunté a un campesino allí, y antes de que pasara la máquina, me fui a recoger un poco de paja con la hoz, y yo ya según la cortada dije, joder, qué diferente es esta a la paja de Galicia, ¿no? O sea, que aquí como es más seco, no sé qué. Bien, pues yo la corté, me la llevé a casa, y cuando intenté hacer algo con ella, unas trenzas y tal, no valía para nada. Se rompía todo, era como papel. Entonces, claro, empecé a investigar, dije, pero bueno, esta es la paja que teníais siempre antes y demás. No, estas son unas variedades nuevas que llegaron hace unos años, que son muy productivas, pero ¿qué ha pasado? Que se han cargado la paja. Es decir, que la paja ahora, incluso fregándola, no te vale. Salvo que vayas, típico señor que queda por ahí, que todavía tiene semilla de la antigua y no se sabe nada, no sabe ni Dios por qué, la sigue poniendo. Y ese es el que te va a valer la paja. Pero desde luego la nueva no vale para nada. Bueno, pues todavía queda gente como esta señora, por ejemplo, que utiliza la paja para hacer cosas. Esta señora es ejemplo. La forma más habitual de trabajar la paja en todas partes, por lo menos en España, ha sido, la técnica más habitual ha sido la de cosido en espiral, que aquí tenéis también mucha muestra, lo que pasa es que con esparto. Ya sabéis cómo funciona, es probablemente la más primitiva de las técnicas, a nivel incluso mundial, y no es más que un rollo de paja o de esparto de lo que sé, que se va cosiendo con otro elemento, que puede ser esparto aquí, que utilizáis, pero en otros sitios varía. Normalmente es una cuerda o la corteza de zarza o la corteza de mimbre, en este caso es corteza de zarza, en el norte se utiliza mucho. Las zarzas se cortan en invierno, se les quita los pinchos, se abren longitudinalmente, se les quita el corazón y lo que queda, que es una película muy fuerte, se guarda, se moja y después se cose con ella. Entonces, estas que veis aquí están hechas así, con corteza. Pensar que el proceso de preparar la zarza lleva su tiempo. O sea que estas cosas no están regidas por el reglamento. Bueno, pues estas cosas siempre han tenido mucha relación con el mundo del grano. Es decir, por ejemplo, en Galicia se empleábamos para maíz, para trasegar con él. En Castilla se hacen otros que aquí también los llamáis escrimios, y que en Castilla, por ejemplo, se utilizaba mucho tanto para guardar frutos secos como para guardar cosechas, alubias o grano o demás. Claro, son muy compactos, guardan muy bien la temperatura interior, es decir, son muy aislantes, entonces se prestan y luego no tienen vías de escape. El mimbre siempre deja ronditas, esto no deja ronditas. Entonces son muy interesantes para ese tipo de contenido. Pero no solamente se hace con paja cosida, con otro elemento. En este caso es una cestería muy curiosa que se llama, la llamamos punto de paja, y que descubría unas señoras, tenía buena información, descubrí unas señoras en Guadalajara que las pobres ya estaban en las últimas, y fui allí, les localicé y me enseñaron esta técnica que ya os digo se llama punto de paja y que no lleva una ligadura externa, se hace también con la propia paja. Es cierto que se hace en espiral, como la anterior que habéis visto, pero en este caso la propia paja es la que va cosiendo. De una manera muy particular también, porque ahí he visto otras que la paja se continúa varias veces hasta que se agota. No. Esta es un atado y pasa a formar parte del interior. Otro atado, otra paja nueva, otro atado. Es una técnica muy curiosa que después también he descubierto que ciertas islas del Mediterráneo lejanas se hacía. Bueno, cabe pensar que antiguamente se hicieron en más sitios, pero bueno, supongo que va quedando esporádicamente por ahí algunos rinconcitos y por suerte pues la pudimos recuperar, ¿no? Es muy lenta. Entonces sería muy lenta porque también pensar que no se hace con la paja entera, sino que hay que coger solamente la punta de la paja, es decir, la que va entre el nudo de arriba y la espiga, un palmo, y guardar trocitos de esos y trocitos de esos, y luego con eso, una vez he decidido hacerlo muy despacio, muy lento. Punto de paja. Otras cosas también quería mostrar, lo que os decía antes, cestería delicada, cestería más vasta. Esta es una pieza hecha pues, con muchas trenzas, diversas, unos tejidos, bueno, es muy curioso. Está hecha sobre cartón, es decir, la base que sostiene esto normalmente eran cartones, cajas de galletas, cualquier cosa, se recortaba y sobre ella se iban cosiendo las sucesivas trenzas que se hacían. Esto también de Castilla, de la Ayuda. Y esto es un ejemplo de sombreros, pero bueno, en todas partes de la península se han hecho sombreros de paja.
gente para ir al campo los utilizaba. Por la zona de Segovia, Ávila, incluso Cáceres, eran muy peculiares estas sombrillas que llamaban, porque estaban muy adornadas, son muy barrocas, tienen muchas florituras, ¿vale? Y claro, yo, por ejemplo, esta que estáis viendo aquí, la ha hecho esa señora que habéis visto al principio de la foto, esa señora tan tosca, pues esta la ha hecho ella, o sea que también hay una posibilidad. Curioso ver como una señora así a la que llegas a su casa y vive con las gallinas y tiene todo aquello como lo tiene, de pronto de un rincón lleno de basura saca un lienzo y dentro de ese lienzo salen unos sombreros como un choque muy fuerte. Bueno, pues esa señora, como otras tantas, tiene estos sombreros y cuando le pregunté, yo pensaba que era un sombrero de fiesta o tal, me dijo que este era un sombrero que las señoras utilizaban habitualmente para ir al campo a segar en verano, o sea que les gustaba allí guapas. No está reñida de las aventuras con la coquetería. Pegamos el salto ahora, nos olvidamos de los objetos y tal, y pasamos al mundo de la construcción y vemos los famosos tejados de paja. Los famosos tejados de paja que en todo el norte han proliferado, pero que luego los ha habido por todas partes. Los chozos, etc. O sea, muchísimas construcciones en las cuales el material era el mismo, es decir, paja en este caso, y se empleaban técnicas semejantes a las empleadas para hacer cestos, a veces, para hacer esas construcciones, con unas ligaduras determinadas, una forma de colocar la paja determinada, y daba como pie esto. Esto es de la zona entre Asturias y Galicia, y como veis es un órgano también. Pasa que son cuadrados, son un poco diferentes. Esparto, aquí voy a decir poco, porque vosotros sabéis muchísimo, entonces lo voy a pasar rápido. Este señor es el que os comentaba que me enseñó a mí, señor Gabriel, por el Renato de Calatrava. Era un pueblo que tuvo muchísimos, excepto el pueblo de ancesteros, en general espartero, no había nacido allí. Y sin embargo, pues cuando yo llegué a este pueblo era lo único que quedaba. A mí, cuando me interesé por el esparto fue porque llegué al Meagro, vi muchas tiendas que tenían y pregunté, esto ahora como 10 o 15 años, y me dijeron, pues dirígete a un señor allí dentro del Meagro, que él te dirá. Fui a ese señor y me dijo, bueno, es que yo ya me enseño y demás y tal. Dice, pero tú, ¿por qué quieres aprender esparto? ¿No? Tú, un chico de Madrid y tal, ¿a qué vienes aquí y tal? Dije, no, bueno, es curiosidad, tampoco vas a contar de tu vida. Me dijo, mira, aquí tenemos un dicho, que a lo mejor vosotros también lo tenéis, pero a mí me llamó mucho la atención. Dice, el que al esparto se arrima muere de hambre y lleno de espinas. O sea que déjalo. Pero si quieres continuar, vete a Renato de Calatrava, que está el señor Gabriel, y ahí sí te seguramente. Y efectivamente fui allí, localicé, y fue maravillosa la experiencia que tuve porque fue descubrir un señor que no solamente trabajaba en el esparto, sino que precisamente por no tener hijos, como ocurre muchas veces en estas ocasiones, la gente que ha continuado ha sido muchas veces porque no ha habido nadie que le empuje para dejarlo. Carlos, aquí se dice ¿cómo? Que el que trabaja en el esparto nunca se debe pan harto. Sí. O luego dicen, y nunca le falta un cuarto. Bueno, pues mira, aquí son más optimistas. Yeah. Bueno, pues nada, tuve la suerte de conocer no solamente el mundo del esparto, sino conocerlo casi como su raíz, es decir, como si había manejado allí durante los últimos probablemente 50, 60, 70 años, porque ellos no habían tenido hijos y su forma de vida era muy a la antigua, no tenían teléfono, no tenían muchísimas cosas, las que nosotros consideramos casi como elementales, ¿no? Y su forma de trabajar y su forma de concebir el trabajo era muy de aquella época. Entonces me pareció muy interesante porque tuve oportunidad de ver cómo aquello, porque claro, para hacer estas investigaciones lo mejor no es ir un día a hacer una visita, grabarle al señor y irte para casa. Probablemente lo que te va a decir va a ser una mitad mentira, porque te va a decir lo que quiere que te diga. En fin, lo mejor es estar con la gente y ahí va saliendo el material, sin darte cuenta. Y con estos señores, la verdad, tuve la oportunidad de estar temporadas largas conviviendo con ellos y me aportaron muchísimo dentro de lo que es el contexto de la cestería y el esparto, no solo el trabajo técnico. Bueno, ya he hecho un homenaje a Gabriel también. Aquí le veis trabajando, como os enseñaba antes. Él hacía sobre todo capachos de estos grandes para las berenjenas y demás, no era nada fino, y además sabía que era fino, que no era fino y no le importaba para nada. Es decir, él se ganó la vida vendiendo esto y tenía que hacerlo como podía. Esta es una mujer que era mucho más fina trabajando, pero bueno, le dejaba que hiciera los cestos y ella luego se los limpiaba. Señora Reina ya. Pasamos, dejamos ahora el mundo tosco y demás y empezamos a hacer cosas como ver cosas más finas, aunque yo aquí he visto cosas finísimas. Pero bueno, esto también me parece interesante. Esto es una barja o una excusa que llaman,
esta viene de Málaga y pues es el uso que tiene es el que vosotros sabéis, para llevar la vianda al monte o para llevar la comida y demás. Claro, te llama la atención cuando ves una barja en que la persona que lo ha hecho y que va a ir al campo con ella con las ovejas se ha esmerado tanto y ha hecho todos esos ribetes de pita, porque esto que veis, esas trenzas que decoran están hechas con pita, que a su vez esa pita no la ha comprado. Es decir, ha cortado las pitas, ha preparado la fibra y luego ha hecho la trenza. Entonces, hay que añadir el trabajo que ella consigue, lleva a hacer la barja a luego toda esta decoración, ¿no? Que es además muy bonita y muy elegante. Luego ya esto conocéis perfectamente, espardeñas que lo van variando mucho, de acuerdo a las zonas, provincias. Luego también conocéis perfectamente todo lo que es las sillas, asientos de sillas y demás, o sea, esto no lo voy a decir. Pasamos a otro material también muy empleado, sobre todo la zona de Levante, Andalucía, la zona de la costa y las Islas Baleares, Mallorca especialmente. Es el palmito. Palmito es una palmera enana, no es esa palmera que da los dátiles, no, es una palmera enana que crece, es endémica en determinadas zonas de aquí, de la península y luego por el norte de África también, ciertas zonas de Italia. Y como veis da un montón de hojas y sale el cogollo. El cogollo, es decir, es la hoja el grupo de hojas que le está saliendo ese año, que primero salen todas cerraditas, ¿vale? Salen apretadas y luego van a empezar a abrir y hacer esto que veis ahí. Bien, pues lo que se emplea es el cogollo, es decir, cuando todavía está brotando, se arranca, ese cogollo, bueno, a lo mejor vosotros lo sabéis, yo lo explico por si no lo habéis visto nunca. Se arranca ese cogollo, se ponen en el verano, indudablemente, se ponen a secar al sol para que blanqueen, se sequen bien y después se llevan a casa y ahí podéis figuraros que las hojas, estas que luego van a abrir, están todas plegadas sobre sí mismas. Entonces el trabajo se hace, primero lo que hay que hacer es, aparte de igualar las hojitas, ir despegando una a una. Y cuando se tienen todas esas hojitas, es con lo que luego se hace lo que llamáis vosotros pleita, y la pleita o yata o lo que sea. La forma de hacer la pleita es muy semejante a la que hacéis vosotros, nunca hacen unas pleitas muy anchas, es diferente, no es tan fuerte. Entonces, ¿por dónde crece? Pues esto crece casi siempre al lado del mar. En zonas... ¿Por dónde crece? Si pues es que todo es todo marcando, pero luego cuando te acercas a la planta, ¿sabes? Hay, digamos, como vagamente una especie de tronco de la cual sale todas estas cosas y de algunas de ellas van saliendo en el centro, van saliendo como los cogollos que os decía. Pero salen muchos a la vez, no sale uno, salen muchos, ¿de acuerdo? El problema es que ahora, por ejemplo, esto está prácticamente prohibido de coger o ponen muchísimas dificultades. Bueno, pues la cestería de palmito tiene mucha relación con la cestería de esparto porque generalmente se ha trabajado con pleitas, trenzas, se posa muy semejante al esparto. Es verdad que es mucho más suave a la mano, más agradable, entre comillas, y se ha trabajado, pues ya os decía, por toda esa zona, ¿no? Actualmente está prácticamente desaparecida mucho más que el esparto, lo que era una medida, porque desde luego no hay una escuela como aquí que enseña a trabajar el palmito y luego tiene muchas más dificultades, por lo menos lo que yo conozco, la gente a la hora de hacerse con él, porque está muy restringido, no deja coger palmito. Y si tienen que pedir permiso, yo conozco amigos que cuando les dan el permiso lo solicitan a la junta, no sé qué, y cuando se lo han dado, ya es septiembre, ya no pueden ir a coger palmito. O sea, la burocracia casi siempre reñida con la mano, con lo más directo. Y bueno, otra dificultad más para los que quieren hacer palmito. Aquí veis unas cestas muy normales, estas son de Mallorca, siempre las han decorado con un poco de color en Mallorca. Se han azufrado, allí azufraban el palmito, es decir que una vez despegado lo metían en unas cajas con azufre quemado y lo blanqueaban muchísimo. Entonces las piezas que veréis, que ya no las veréis, pero según la veréis es muy blanquita, muy bien hecha y tal, normalmente vienen de Mallorca. En Andalucía no se suele azufrar. Un pueblo en Mallorca en particular que se llama Capdepera, que tuvo muchísimo tiempo. Por poner un ejemplo diferente a una cesta en sí, pues aquí podéis ver pues, una alfombra, pero bueno, podéis figuraros que en palmito se hacen muchísimas cosas, a veces muy semejantes a las que se pueden hacer en esparto. Decoraciones más finas, aquí veis también, flor, esto se hace mucho en palmito, muchas cosas de estas detallistas. Vamos a pasar a otro material, también muy extendido, que es la caña mediterránea, la Dundodonax, esta que llaman, y que también crece pues, también mucho por todo el Levante y luego pues, por el interior de la península, de ciertas zonas muy frías y demás. Y se ha empleado mucho en la cestería de caña, los especialistas casi siempre han sido los gitanos, pero no solo ellos. Por ejemplo, en Cataluña
la gente del campo ha utilizado muchísimo la caña, o en Baleares también, porque es un material que se daba mucho, ¿no? Entonces, combinado con mimbre y demás, se ha empleado mucho. El curso que vamos a hacer mañana, el taller que vamos a hacer mañana, vamos a emplear cañas, vais a ver cómo se rajan, porque la caña no se trabaja entera, hay que rajarla en trozos, de una manera muy sencilla. Y claro, tiene una virtud que es muy larga, es decir, que cuando pones una caña tienes para buen rato, y no hay que mojar prácticamente, es muy dura, dura muchísimo, luego los cestos hechos de caña, entonces tiene ciertas virtudes. Después se ha podido trabajar, hay poquita cosa, porque tampoco quería aburriros, pero los gitanos han hecho cosas muy finísimas. Yo he visto trabajos de gitanos en Granada hechos con caña, pero dices, Dios mío, caña cortada a lo mejor de 2 milímetros, y haciendo flores con ellas y tal, y dices, claro, son reminiscencias probablemente de algo que antes se hacía más, pero que te da pie a pensar que la caña no se ha tenido que utilizar única y exclusivamente para hacer cestos vastos, se ha podido usar para otras cosas, ¿no? Bueno, pues esta es, aquí veis, ¿no? Lo primero que voy a mostrar pues, los gitanos. Estos son de Salobreña, en Granada, y como veis, pues trabajaban la caña. Pero también se ha empleado para construcción, para cosas que no son cestos, en este caso veis una masa. Igual que los que os enseñé al principio de la molinera, esta que dice de Formentera, es la misma técnica, pero en vez de emplear sabina, han empleado caña. Esta es una langostera para pescar langostas del norte de la isla de Mallorca. Otros usos, ya veis, estos son los protectores que se utilizaban en Ibiza para cuando se plantaban higueras, eran pequeñitas, hay muchas cabras en Ibiza, entonces claro, había que proteger aquella higuera porque se la comían las cabras. Y antiguamente se hacían estos protectores para protegerla hasta que se hacían grandes, ¿no? Ya veis que hay varios. Y luego la construcción, pues la caña se emplea muchísimo, pues desde para hacer tejados, vallas, infinidad de cosas. Vamos acabando ya con otro material, que son los juncos. Dentro del mundo de los juncos, aquí estos chicos que saben mucho de plantas, seguro que sabrán que hay un mogollón de ellos y con un mogollón de nombres. Yo no me sé los nombres, no es mi mayor interés en aprender todos los nombres de todos los juncos, pero para hablar así popularmente os diré que básicamente se han empleado pues, muchos, pero dos. Me voy a centrar en dos. Unos que crecen en la zona del mar, que son estos, y que son Juncus acutus. Vosotros sabréis cuál es. Y después el Juncus effusus, que también es otro, pero que este crece más en los prados y en el interior. Este es un junco duro, es decir, no es un junco como los que veis normalmente en los prados, bueno, que no se verá mucho a lo mejor, pero bueno, sí, en sitios frescos, donde hay agua, donde hay humedad, esos juncos del interior pues son blandos, son como muy suaves. Estos que crecen al lado del mar son duros, entonces no valen para trenzar, valen para hacer estructuras, pero no para trenzar. Esto lo han empleado mucho los pescadores para hacer fundamentalmente nasas y piezas de pesca, para el mundo de la pesca, ¿vale? Es una cesta para preparar pescado, que está hecho con esos juncos que habéis visto antes, con una técnica muy particular que se hace en todo el Mediterráneo, no solamente en la costa española, sino en todo, Italia, Grecia, en todas partes. Una técnica muy interesante en 10 marineros. Y de la misma manera que se hacían estas cosas, o cada otras veces se hacían también estas, por ejemplo, esto es una saranda, que es una pieza muy típica de un pueblo que se llama Guardamar, en Alicante, es exclusiva de aquella zona, cosa rara, pero que se empleaba igual para trasladar el pescado y la señora lo iba vendiendo por la calle en el pueblo. Está hecho con la misma técnica y con el mismo material, cambia la forma. Estos son trabajos con juncos de lo que os comentaba, de costa, ya juncos de interior, tenemos os traigo un ejemplo porque es bastante asombroso, son las corozas, están hechas ya os digo con junco y los que volmazados, como vosotros picáis el esparto, pues ellos pican los. Y esto es una capa, bueno, es una capa, es más que una capa, porque tiene polainas, tiene ropero, tiene muchas cosas, que empleaban los pastores, especialmente en el norte de Portugal y en Galicia. Hasta hace 40 o 50 años esto era muy común. No penséis que esto viene de los neandertales o de épocas muy antiguas, no. Esto es la gente que me ha enseñado a hacerlas y con las que he aprendido, en su juventud las hacía. Incluso esto así se vendía a veces en las ferias, ¿no? Y hay un pueblo, por ejemplo, que se llama Rubillón, que está por el centro de Galicia,
que todas, bueno, la mayor parte de las mujeres de ese pueblo hacían todo el invierno, pasaban haciendo codozas. Tenían prados que dedicaban solo a cuidar los juncos. O sea, era como una labor del pueblo. Y cada señora de esas, pensaba una cosa, se hacía 2 codozas de estas al día, que es una locura. Yo se me pongo de nuevo, que soy un especialista, tarde una semana. Pues ellos hacían 2 al día. Bien, es un impermeable a lo bruto, un impermeable que de esparto servía tanto para protegerse de la lluvia como para protegerse del frío, porque es impermeable, llega a hacerse impermeable. Y la gente en Galicia, en el norte de Portugal, pasaban muchas horas en el monte con el arao y tenía que protegerse. La codoza es un elemento que viene de entonces. Lo curioso es que cuando uno luego se pone por curiosidad a investigar y a ver cosas que aparecen por ahí, arqueológicas y tal, pues empieza a descubrir que este tipo de capa y de vestimenta y tal, pues viene de muy atrás, Es muy pesado. Que si pesa mucho para llevarlo. Pesa, sobre todo cuando está mojada, pues ya sin mojarse pesa, pero cuando está mojada... Bueno, no es muy cómodo, es cierto que no es muy cómodo, pero es lo que había, ¿sabes? Es lo que había. Y la gente, pues claro, prefería estar seca y prefería tal, estar mojada, porque claro, te pones otra posibilidad, que era ponerse un montón de lana y tal, siempre caga más que esto. Entonces esto pues, fue una cosa que perduró en el norte de Portugal y Asturias, pero que probablemente antes estuviera mucho más extendido, porque yo no sé, si habéis oído hablar de este hombre que apareció, el Otzi, que apareció en el Tirol hace unos años, un hombre que apareció congelado ahí en medio de un glaciar y hace, no sé, 4 o 5 mil años, pobre hombre. Y las vestimentas que llevaban, que se conservaban, porque todo se congeló, pues están hechas con juegos y con esta misma técnica. Son muy parecidas, he visto fotografías, he visto lo que llevaba y es prácticamente lo mismo. Prácticamente. También pone en cuestión esa mentalidad que tenemos siempre de que pensamos, los hombres antiguos todos con pieles mataban al oso y se ponían una piel. Bueno, el mundo vegetal ha influido mucho también en las vestimentas, ¿no? Probablemente antes. Luego también está la jaguar, tenemos a las bailarinas, o sea que no todo ha sido pieles y demás. Otro uso de los juncos, pues en la construcción, estos son los chozos de la Serena, por ahí por la zona de Badajoz, los transhumantes, se hacen esto en una vivienda de campaña, se hacen estos chozos, normalmente unas veces más estables, otras veces más de viaje. Uno de los materiales empleados era el junco, también podía ser la nea, es decir, lo que iban encontrando sobre la marcha. Creo que ya este es el último material, la pita, le he puesto, nos podría poner más, porque hay muchos más, pero bueno, me he ido a lo más general. La pita, sabéis que es una planta que viene de América, pero que inmediatamente enseguida se le dieron, bueno, ya de allí trajeron las virtudes para obtener fibras de ellas, ¿no? Y entonces en todo el sur y Levante y las Islas Baleares se ha empleado mucho, porque la pita, claro, lo que se emplea es las fibras que tiene interiormente las hojas, no la hoja en sí. Estas hojas se machacan, se raspan y cuando se le quita toda la pulpa empiezan a aparecer unos hilos y estos hilos son los que luego se guardan, se secan y se encordan, se hacen cordelillos y demás, o trenzas como lo que habéis visto antes en la barja esa, y se utilizan para muchas cosas. Entre otras cosas, pues para un calzado, que voy a poner aquí, este calzado, estas alpargatas, están hechas con pita. Se hacen también con esparto, pero también se hacen con pita, porque es un cordelillo que se va haciendo con una técnica determinada y era lo que utilizaba este es en Cádiz y era lo que utilizaba mucha gente por allí para calzar en todo el año realmente. Aquí ya la suela está hecha de goma, pero antes se hacía con la suela de esparto. Bueno, resulta que decíamos al principio que los materiales que ha echado a mano la gente para trabajar, para hacer cosas, ha sido lo que tenía inmediatamente, es decir, cerca. Entonces, claro, ahora ha habido un cambio muy grande de unos años para atrás y muchas veces lo que ocurre es que lo que más cerca se tiene no es esparto, o no es pandito, o no es mimbre. Lo que más cerca se tiene a veces son productos de desecho, flejes, cordones de plástico, muchas cosas así. Entonces, esta introducción de estos nuevos materiales en la elaboración de objetos viene por 2 vías a la cestería. Por un lado, por la vía popular, es decir, por la gente que antes ha hecho cosas con palmito, con esparto y tal, pero que de pronto esas mismas técnicas que empleaba antes las aplica a otro material nuevo. Por
Por ejemplo, este señor no es un caso, hay muchísimos. Este señor es de Medina Sidonia, te hablaba antes de él. Y este señor vive cerca de las bodegas Osborne. Y las bodegas Osborne le regalan infinidad de flejes de esos de plástico, ¿sabéis? Esas cintas, ¿no? De colores. Entonces, claro, él ha dicho, bueno, yo no puedo ir al monte por Palmito. Y tengo esto aquí tan maravilloso, que encima es impermeable, que es larguísimo. Pues hace toda la producción que hace este hombre, lo hacía, no sé si seguirá el mismo nombre. Ya veis atrás el repertorio que tiene, es con este material. En este caso es especializado en este material, pero luego hay quien combina unos con otros y tal. Y las técnicas que empleaba previamente para elaborar palmito o lo que fuese, las pasa ahora mismo a estos nuevos materiales. Esta es una introducción de los nuevos materiales en la cestería, por la vía popular, digamos. Pero luego viene por la vía artística. También, porque claro, ese no lo hemos tocado mucho, pero hay muchos, en España menos, pero por Europa y demás, que están introduciendo todos estos reciclajes, que nosotros llamamos, que nunca diría reciclaje, en la cestería, empleando materiales de desecho, infinidad de materiales, de cajas de cartón, infinidad de construcción de objetos hechos con las técnicas cesteras, con una concepción más nueva, más artística y demás. No vamos a hablar de eso porque no era el tema, pero que es curioso observar cómo en estos tiempos están confundiendo estas dos cosas. Esta más popular probablemente tiene más tendencia a desaparecer porque esta cestería popular tiene más tendencia a desaparecer y la otra parece menos. Pero de momento están confluyendo ahí y es muy interesante ver cómo unos y otros traen cosas nuevas a este mundo, ¿no? Por un lado y por otro. Lo que os he dicho antes con fleje, lo podéis ver, esto está hecho con bolsas de plástico, está sacado desde arriba, son unos cestitos, era un matrimonio de Málaga, que él hacía los cestitos de esparto y ella le hacía las tapas con bolsas de plástico, ¿no? Y curioso, porque allí yo estuve en su casa, que vivían en un piso de Montoro del Mar, me parece que era, y me dijeron de ellos, fui a verlos, y era impresionante aquello, porque tenían el piso lleno de bolsas de plástico negras. Y yo decía, ¿qué habrán esas bolsas de plástico negras? ¿No? Pues esa llena de bolsas de plástico negras, eran cientos y cientos y cientos de cestos hechos así, pero de todas maneras. Pasaban el día, los días haciendo estas cosas. Era increíble, o sea, eran bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de cosas. ¿Cuánto vale? Nada, ese 50 céntimos, ese. Impresionante. Yo creo que era lo que les mantenía ahí, porque eran muy mayores. Bien, pasamos. La cestería un poco popular, porque quería presentaros también, aunque el objeto más importante era la cestería popular, también quería presentaros un poco qué se está haciendo ahora. Por un lado, cómo sigue viviendo la cestería popular, pues como por ejemplo aquí, intentando copiar, aprender técnicas y cómo hacer objetos que normalmente son también tradicionales, piezas, pero como también, por otro lado, empleando esas técnicas y empleando estos materiales, muchas veces cesteros de nueva generación, pues están haciendo otras cosas diferentes. Aquí os quería pasar muy brevemente, pero también para que vierais otras cosas que se salen de eso de alguna manera, pero que son muy interesantes, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es utilizar los mismos recursos de antes, técnica y material. Con otros fines, con otros objetos, de acuerdo, pero técnica y material. Esto es palmito, ya veis, si veis incluso en el centro, es una trenza de picos, que el palmito se hace mucho, en el cual, igual que vosotros cuando hacéis los baleos, que lo llamáis, estos peludos, que dejáis, no sé, pues esto es lo mismo, solamente que sin rimar ni nada, han dejado, han ido haciendo una construcción así, es un objeto, que normalmente pues, se presenta en exposiciones o cosas así. No me preguntéis muchas veces la finalidad, porque a veces la finalidad no la tiene, o no tiene una finalidad útil como podemos entender, es de otro tipo, ¿no? Pero también es útil. Esto, me he atrevido mucho a traerlo aquí, porque con el mundo de los profesionales que sois, pues también quería ver, estas son unas piezas que hice por una exposición que me pidieron, y entonces, pues bueno, con el punto de cofín, introducir, sencillamente, cambiarle un poquito de la forma e introducir otro elemento. En este caso son los tallos de los saucos, yo no sé si aquí hay sauco, que son, sabéis que son, bueno, no son huecos, pero tienen una espumita que le das con un hierrito tal y sale, y queda hueco. Y bueno, pues depende de la exposición que haya tenido al sol o tal, pueden quedar, cuando los cortas, pues medio morados. Pues sencillamente fue aplicar el punto a unas formas un poco diferentes e introducir un material nuevo, ¿sabes? Con muy poca cosa se pueden hacer cosas que se salen a veces, no por el hecho de salirse, de decir, yo tengo que hacer algo diferente, no, sino porque también se nos ocurren a veces cosas que son tan interesantes, ¿por qué no? Pues decir, más. ¿Por qué no puede estar siempre haciendo lo mismo si no quiere? Y si quiere, pues también. Bueno, pues esto para que veáis algo de esparto.
O en mimbre. En mimbre, pues también, ¿ves? Ahora está hablando de objetos, luego pasa a otra cosa. Entonces son unas cestas hechas con mimbre, y claro, yo puedo pensar, esto lo ha hecho alguien que no tiene ni idea de cestería, porque no lío que se ha armado ahí, ¿no? Bueno, pues el lío está hecho a costa. Entonces llamamos una técnica que se llama punto de nido o punto caótico, que vino de Japón, vete a saber tú cómo, pero que ahora se está empleando mucho y es una forma de construcción en que de alguna manera no se sigue una pauta. La pauta es hacerlo lo mejor posible y ir rellenando aquello como uno mejor entienda. Luego te vas descubriendo como esa no pauta también tiene una pauta, pero ya no nos vamos a meter en eso. Este punto está y elaboras unos objetos que, bueno, pues también están bonitos y también tienen un detalle, también sirven, si se quiere. Tanto en pequeño, como lo veis aquí, como en grande. Porque con este mismo punto nosotros hemos hecho pues, construcciones, paneles, cosas muy grandes también, porque permite y queda fuerte. Después ya nos vamos a otro mundo, que antes también me preguntaban y que también quería que vierais, para que veáis cómo estas técnicas y estos materiales se salen del campo del objeto y se salen incluso del campo de la construcción útil, como hemos visto antes que se hacía, para hacer cosas que no, en principio no son útiles, que son como más artísticas si queréis, y en el cual se han empleado, esto es una construcción que hicimos en Dinamarca hace unos años, y que realmente estamos utilizando las técnicas de esas cosas que se llaman antes de las nasas, que decía que hacen los pescadores, es la misma técnica, pero solamente se ha cogido y se le ha cambiado las dimensiones y se ha basado incluso en las mismas formas de una nasa para hacer una especie de composición, ¿de acuerdo? Esto es una nasa como si la hubiéramos deshecho, si hubiéramos sacado los distintos elementos que hay en ella, los hubiéramos colocado de alguna manera y los hubiéramos puesto ahí, en unas dimensiones muy grandes. Pues no es más que eso, no es más que eso. Y sin embargo, pues son cosas efímeras siempre estas, ¿no? No se hacen para toda la vida, porque los fibras vegetales no son para toda la vida, pero no era la finalidad de hacer una exposición en la que se jugaba con fibras vegetales y materiales, y técnica, cesteras, ¿no? Esta es una construcción, el mimbre, que es de lo que estoy hablando ahora, aquí veis otra, la técnica, pero de otra manera, jugando con los reflejos del agua y tal. Quiero decir, con esto es para señalar cómo con lo que estáis aprendiendo, cualquier aprende, tiene un campo abierto, enorme. ¿Se puede meter en él o no? Eso ya es, pero que no se concreta solo en esa pieza, en eso, no. Esa técnica, esa material, te abre el campo inmediatamente para que hagas otras cosas, ¿no? Si se quiere. Después hay una cosa también muy interesante que está funcionando ahora muy bien, que son, por el mimbre, hacer construcciones que llaman con mimbre vivo. Es decir, es como si tú tejieras un cesto, pero mucho más grande, y en el que el mimbre que estás utilizando, en vez de estar en un mimbre seco, que has cogido, has mojado y demás, el mimbre está recién cortado, está fresco, es decir, está vivo, y se entierra, como si fuera un árbol, se le da una forma determinada, la que tú quieras, y esa estructura que has hecho ahí, sea la que sea, va a permanecer viva. Es decir, vas a tener una valla, o vas a tener lo que hayas, una pérgola, lo que se te haya ocurrido, vivo. Va a seguir su periodo vegetativo, va a llegar la primavera, va a echar hojas y demás y tal. Pues aquí no es más que material, timbre en este caso, y técnica, entrecruzado. Solamente que clavado en la tierra. Y ya tienes un objeto, una construcción útil además. O seca, porque esta valla que veis a la derecha no está hecha con mimbre vivo, está hecha con mimbre seco. Pero es lo mismo, es una pared de un cesto. Una pared de un cesto con una técnica determinada, puesta allí, con unos bancos para que la gente se siente. O esto, que es una pérgola. Esto está recién hecho. Ahora cuando llegue la primavera, es muy grande, tiene como 10 metros de longitud, 3 de altura y 6 de ancho, o algo así. Bien, esto está hecho con fajos de mimbre muy grandes y cuando llegue la primavera pues empezará a brotar y empezará a ponerse aquello todo tupido y llegar a donde echar la hoja, en fin, tendremos una construcción viva. Material y técnica, otra vez. ¿Esto dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está? Es que estoy un poco sordo y no me entero. ¿Dónde está? ¿Y dónde está esto? Esto lo hemos hecho ahora en Segovia, en un pueblo de Segovia. Pero hay varias, se han hecho bastantes en País Vasco, hemos hecho, y bueno, otra gente también ha hecho, en Cataluña y demás. O sea, no tiene mayor complicación, no piense que es una cosa muy complicada. Esto es juntarse un grupo de gente, como juntáis aquí, y hacer un proyecto y hacer un proyecto. ¿Veis? Quería haceros un pequeño reflejo de diferentes materiales de los que hemos visto, pero con un empleo más moderno. Esto es la lámina de madera, que hemos visto antes, los cestos de castaños, pero aplicados a una valla en una casa del País Vasco. Es lámina de madera de castaño, hecha como si fuera para un cesto. Pues ya veis que es una valla muy bonita, muy sencilla.
Caña, también quería traeros algo para que, porque vamos a trabajar mañana con caña. Esto también es otra construcción, esta no está viva ni nada, esto es una construcción que hizo con las cañas enteras para una instalación que hicimos en Segovia, en el que pusimos se trataba de llevar por la noche y por la noche pues quedó así. Una cosa súper elemental, sencillamente poniendo unas velas y en el cual con 4 cañas y una construcción muy elemental se construyen cosas así. Bien, pues esta es la cosa que os quería presentar. Un poco un recorrido sobre la cestería tradicional, algunas de las pequeñitas cosas que se están haciendo ahora, que cualquiera que haya aprendido un poco de cestería lo puede hacer, pero que también abre el campo, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿vamos a estar toda la vida haciendo lo mismo? Que a lo mejor ya hay objetos y piezas que no tienen un uso directo ahora, o no interesan, no son comerciales. Pues si no se quiere, no. Es echarle un poco de imaginación y echarle un poco de juego y tener un poco de ánimo para hacerlo. Estas son las posibilidades, hay muchísimas más. No hay que cortarse para nada. Lo primero, aprender a trabajar, aprender las fibras, cómo funcionan, cómo todo eso es fundamental. Y una vez que se ha aprendido, pues darle rienda suelta a lo que uno quiera, a la repetición o hacer cosas nuevas. Yo, si queréis alguna pregunta, queréis hacer algo y tal, yo encantado de responderos, y si no, pues esto es lo que os tengo que decir. No, pero, ¿qué quieres hacer? Sí. A mí no. Con las materiales también se puede hacer con caña. Sí, lo que pasa es que no será viva. Pero se puede hacer, hay unos chicos que se llaman Caña Viva, que están trabajando por ahí, muchos por España, que ellos lo que hacen es, como has visto, esos fajos de mimbre, pero en vez de con mimbre, con caña. Entonces hacen fajos, como la caña tiene cierta facilidad, pues se van haciendo arcos, se van haciendo cosas. Perfectamente se puede hacer con cañas. Pero no se me da mucha caña. Que siempre yo cañas están. Pues con cañas de mucho plazo. Como una pared. Sí. En vez de valla de metálica, caña. Pues efectivamente, como ya os hemos enseñado yo antes también, claro. Perfectamente. La caña además es una cosa gratuita, porque el mimbre tienes que comprarlo si no lo tienes, pero la caña hay un mogollón de llegar y cortarlo, ¿sabes? Sí, es que tener muchas semillas y las arrancas también y he plantado tenía semillas yo de estos años. Ah, sí. Ya he plantado yo en... ¿Y te sale? Sí. Pues mira, qué bien. Porque allí según hay gente que ha intentado plantar caña y no sembrar caña y no va para adelante. Eso estamos de como la grama, como decía eso. Sí. Aquí por lo menos la caña es muy fuerte. Sí. Sí. Bueno, bien. Está muy bien las ideas que están. Carlos, aprender a trabajar el esparto para que tú te sintieras hábil trabajando alguna técnica, ¿cuánto tiempo has empleado en aprender? Y de todas las piezas que tú conoces de la cestería tradicional en la península ibérica, ¿cuál destacaría? De todas, una. Me lo pone muy difícil. Que a ti se te venga a la mente por lo que sea y tú la quisieras destacar. Mira, en cuanto a lo primero, lo de aprender no tiene nada que ver. Aprender esparto con aprender mimbre, con aprender son mundos a veces muy diferentes. Entonces, todo requiere su tiempo, ¿vale? Pero, por ejemplo, te veo dos ejemplos, un poco opuestos. El mundo, digamos, del esparto y el de las láminas de castaño, ¿vale? Pues para el mundo del esparto, ya veis lo que es. O sea, son muchas horas, un montón de técnicas diferentes, el esparto picado, el esparto no picado, el trenzas, es un mundo. Pero el mundo de la cestería, en el cual el material no tiene tanto, digamos, manufactura previa. Se coge como mucho se pica y se selecciona. Pero claro, tú te vas al mundo de las láminas de madera, pues casi lo más importante en ese caso para aprender bien es la preparación, el tener un buen material. Porque luego las técnicas son muy sencillas y no hay muchas. Entonces, claro, tú te vas al mundo de la cestería de láminas de madera, pues a lo mejor necesitas menos tiempo para aprender que para la cestería de castaño, que el cestería de esparto. Pero piensa que lo más importante va a ser lo que más difícil vas a poder aprender, que es preparar el material. Lo más difícil. ¿Por qué? Porque consigue material, consigue un horno, no sé qué, aprende, ten la fuerza suficiente para hacerlo. Conseguir un buen material es complicado. Entonces, son dos mundos tan diferentes que cuando te dicen que
son a veces para unas técnicas y para otras son muy poco tiempo, no para nada, pero menos tiempo, y para otros requieres bastante más tiempo. Y luego también influye una cosa, que es como con los idiomas. Cuando has aprendido uno o dos, los otros son más fáciles. Pues con la cestería, te hablo por experiencia. ¿Qué me ha ocurrido? Que por el hecho de ser catacaldos, es decir, intentar aprender de todo, aunque no sea en profundidad, pues se te hace, como dice un amigo mío, se te hace un ojo de ladrón. Es decir, que cuando ves una cosa es que enseguida la sacas. A lo mejor luego tienes la destreza tal, pero es habituarse. Y cuando ya has aprendido dos o tres, manejarte con dos o tres materiales, cuando ves otra cosa, enseguida ves por dónde va, más o menos. Y lo de segundo es difícil, pero como me has dicho, lo primero que me viene a la cabeza... Una pieza y una planta, que tú destacarías. Pues mira, sí, porque es lo primero que me viene a la cabeza, luego a lo mejor me arrepiento. Pero, por ejemplo, los juncos y esa pieza que te he dicho antes de la segunda. ¿Por qué? Pues primero porque me gusta mucho ese trabajo, esa técnica, parece súper bonita, es una técnica muy dura, pero muy liviana, es fantástica, ¿no? Y luego porque en esa pieza en concreto, cuando tú investigas cestería, resulta que casi siempre las fuentes se pierden. ¿Quién coño inventó hacer ese cesto? Muy difícil. Normalmente se pierde el tiempo, ¿no? Pero cuando encuentras una pieza como esta, en que te cuentan la historia, pues claro, te deja marcado. Y esta pieza en particular, pues resulta, lo cuento brevemente, porque a lo mejor ya estáis más aburridos, pero viene a cuento. Por circunstancias voy de vez en cuando a Guadalajara. Y entonces vi un día una pescadera de estas que llevaba en un carretón la pieza saranda con el pescado, ¿no? Claro, me sorprendió, dije, joder, qué pieza más impresionante, me encanta, es muy grande, así, ¿no? Y de esto que te pica la curiosidad y empiezas a preguntar y hoy preguntas a no sé quién y no sé quién te dice, pues sí, esto se llama saranda, antes las hacían, vuelves al año siguiente, recabas más información, vuelves al año siguiente, porque vuelve de vez en cuando nada más, y ya al final la curiosidad te pica tanto que dices, bueno, pues yo me voy al puerto a ver quién me dice quién hace las sarandas, ¿no? Te vas al puerto, preguntas a los pescadores y empiezas a tirar del hilo. Ya, más del hilo. Y resulta que te dicen, no, pues es que el único señor que las hace es un señor que vive allí y que se llama Juan el Cojo, Manuel el Cojo, y vete a visitarle porque él te enseña y tal y cual. Y te vas a la casa del señor, que por fin averiguas dónde vive, y te dicen, tú toca el timbre abajo, porque vive arriba. Y tú tocas el timbre allí, y allí nadie te abre, y te vas ese año desesperado de haber tocado el timbre y todo el mundo dice que sí, que vive allí. Y tú, que nada, pues a mí no me abre, me tendrá manía, no sé qué pasa, ¿no? Te vas, vuelves al año siguiente, y un día ya desesperado dices, voy a tocar otra vez el timbre, y en vez de hacer pi, haces pi, 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 y te abre. Porque la contraseña para abrir era pi, pi, pi. Porque es un señor que es válido, que vive con su mujer, y que los hijos le han dicho, tú no abras a nadie, y si somos nosotros, tocamos 3 veces. Y se te ocurre eso de hacer tis, 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 te haces la cuenta, ¿no? Entonces le explicas al señor que vienes allí a aprender las sarandas y no sé qué, no sé cuánto, y el señor es una delicia, es una maravilla del señor, que te recibe con los brazos abiertos y que nada más entrar en su recibida te encuentras 2 sarandas enormes, le dices, oiga, me vende una, así a bote pronto, y te dice, sí, yo te la vendo, y la hija le dice, papá, que estás cobrando muy poco, y pones un montón de número allí impresionante. Y luego, posteriormente, le dices, pues mire, si usted me enseñara a hacerlas y tal y cual, y el señor dice, tú no vas a aprender, porque yo he intentado enseñar a un montón de gente, y esto es imposible y tal, y tú te pones así, no se preocupe, que yo lo intento por todos los medios, como sea algo y demás y tal, y el señor te dice, para disuadirte, te dice, pues te vas a ir a determinado sitio que es coto, y no se puede entrar, y te vas a coger 500 juncos, como una prueba, ¿sabes?, de iniciación. Tú, oiga, pero es que allí no se pueden coger los juncos. Tú vete y los coges, y te dicen algo que te ha mandado Juan. Joder, como me diga el guardia, bueno, pues allí te vas con nocturnidad y alevosía a aquel lugar, arrancan los 500 juncos sin que nadie, por suerte, te pille, y te vas y le llamas. Le digo, señor Juan Manuel, que tengo los 500 juncos. Se me queda sorprendido y dice, ¿has cogido los 500? Como diciendo, joder, así pero la pregunta. Y entonces digo, sí, sí, pues vente para acá. Y yo le había dicho previamente, porque como era cojo, le falta una pierna, yo le dije, mire, usted no se preocupe, como usted ya no lo puede hacer, pues usted me dirige, usted es la cabeza y yo las manos. Me va diciendo cómo tengo que hacerlo y yo lo voy haciendo, tal, ¿no? Vale, vale, así sí, porque yo ya no puedo, tal. Pero el día que llegas allí, te recibe allí en una terraza fantástica que tenía y tal, y ves que pone una mantita en el suelo, todo muy preparadito, muy bonito y tal y cual, ¿no? Y que empieza a preparar los juncos, se ve que a mí dame a sentarme, porque hay que empezar sentada en el suelo. Digo, no, no, señor Manuel, que soy yo que lo va a hacer y tal y cual. Entonces el señor dice, mira, no sé por qué, porque esto no lo he hecho ni por mis hijos, ni por mis hijas, pero me voy a poner a hacer una saranda para que aprendas tú, ¿vale?
y se sienta, le tenemos con la pata ortopédica allí, el pobre hombre como pudo, empieza a hacer la zaranda, y según va contando la zaranda, que sabe que venía todo esto, porque me has preguntado tú, empieza a contarte la historia de la zaranda. Y yo le pregunto, porque esta pieza, como viene y tal y cual, entonces te dice, pues es que fue mi suegro, que su mujer era pescadera, de las que venían allí, y siempre llevaban unas cosas malas hechas, y él le dijo, pues yo te voy a hacer una cosa que te va a servir para traer el pescado. Y le inventó la pieza de la zaranda. Y tuvo tanto éxito la pieza aquella que inventó su suegro, que luego todas las pescaderas del pueblo le cargaban las zarandas. Pero era el único que las hacía en el pueblo. Y él, cuando se casó con la hija, pues él era pescador del mar, y veía ya solo de vez en cuando hacerlo aquello, pero no le prestaba atención. Hasta que, por desgracia, tuvo un accidente en el mar, se cortó una pierna y se tuvo que quedar en tierra. Y al mismo tiempo se murió el suegro. Y él tenía mucho tiempo libre. Entonces, un día, de tanto pasar por allí, vio una zaranda que había dejado el viejo a medio hacer, con 3 vueltas, ¿no? Y entonces dijo, pues yo esto lo tengo que sacar. Y se puso allí hasta que tal, y hasta que sacó cómo se hacía la zaranda. Y todo esto me lo iba contando según iba haciendo aquello. Y cuando hizo la 3ª vuelta, me dijo, mira, aquí me dejaron la zaranda y aquí te la dejo yo. Y esa fue la historia. Luego le hice la zaranda, se la llevó y el hombre se quedó muy contento sabiendo que alguien lo había hecho. Así que por eso te he hecho esta pieza. Bueno, pues... Muchas gracias.